¿Qué tal, muchachos? Tengan ustedes una excelente tarde. Espero que sigan con salud en sus casas, que sus seres queridos sigan gozando de esta paz y tranquilidad y que pues en cuestión económica y en cuestión de paz mental ustedes puedan encontrar un buen consuelo, ¿ok? Traten de abocarse a estas sesiones o estos días que tenemos que estar en casa a estudiar a lo mejor estas sesiones que estamos dando de derecho social, ¿ok? Entonces, antes les hago una situación ahí, un anuncio. Me parece que ya ustedes tienen conocimiento que las autoridades han determinado que pues reanudaremos labores debido a los avisos que han dado las autoridades en materia de salud. La contingencia va a terminar a finales de mayo, con posibilidad para extenderse al 15 de junio, así nos lo han hecho saber las autoridades de la escuela, y que sigamos trabajando en esta modalidad como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Se van a abrir por ahí una serie de talleres para asesoría, alguna cuestión así, supimos y nos comentaron, nos pidieron que lo hiciéramos de su conocimiento, ¿ok? Estudien a partir de la semana que entra. Vamos a empezar a cuestionar todos estos temas que estamos viendo en las cápsulas. Por favor, cualquier duda, ya saben, como siempre se los digo, está el WhatsApp, está el chat, está el Classroom y está mi correo electrónico, ¿ok? Damos entonces seguimiento a los temas que platicamos en torno al derecho agrario. Recuerden que estábamos hablando anteriormente respecto al tema de las sociedades de producción rural. ¿Ok? Este es un tema relativamente novedoso, que es un híbrido integrado entre derecho agrario y derecho mercantil, derecho societario propiamente dicho, que es una materia que me imagino, creo que quiero pensar, ya me lo comentaron, que creo que sí la llevaron, tema de sociedades mercantiles, derecho mercantil 1, entonces será a lo mejor un poco más fácil aterrizarlo, ¿ok? Si unos ejidatarios desean constituir una sociedad de producción rural, o si unas personas a cuyo cargo se encuentra alguna parcela, etcétera, y obviamente forman parte de estas comunidades o son comuneros. Respecto al tema que vimos la sesión anterior de comunidades reconocidas por el régimen agrario, podrán entonces constituir esta serie de sociedades de producción rural, ¿ok? Esto naturalmente se hace dando complemento a la clase que tuvimos la clase anterior. Naturalmente esto se materializa a través de un acta constitutiva. ¿Cuál será el órgano? Recuerden ustedes que una vez que se constituye una empresa, cada vez que nosotros constituimos una empresa, hay tres principales órganos. Está el órgano primordial, que es la asamblea. Está el órgano de administración. Administrar significa que tiene facultades para representar a esta persona moral de nueva creación, que en cuyo caso, en el caso de las sociedades de producción rural, puede ser en el caso general, puede ser un administrador único o un consejo de administración. En una sociedad de naturaleza mercantil, incluso, puede haber un administrador único, que es el que se haga cargo de toda la administración y sea un solo representante, o puede trabajarse a través de un consejo de administración, en cuyo caso serán varias personas y las decisiones se tomarán de manera colegiada. Pero específicamente en el caso de las sociedades de producción rural, no puede haber un administrador único, no lo hay. Siempre debe de haber, siempre el órgano de administración, que es el órgano de representación de la sociedad, siempre debe de ser un consejo de administración donde debe de haber un presidente, un vocal, un tesorero, un escrutador, ¿ok? Entonces, en el caso de las sociedades de producción rural, siempre debe de haber un consejo de administración, tratándose del órgano de administración. Repito, entonces, la asamblea es el órgano máximo, el consejo de administración, que debe de ser consejo, es el órgano que se encarga de representar a la sociedad que se va a crear, y debe de haber un órgano de vigilancia, un consejo de vigilancia, ¿ok? Y el acta constitutiva debe de llevar ciertos elementos. Recuerden ustedes que debe de establecerse cuál es la denominación o la razón social. Recuerden que la denominación se conforma por nombres, adjetivos, y la razón social se conforma por los apellidos de los integrantes. En la denominación, al decir nombres, no me refiero a nombres propios, para que también quede claro esto, me refiero a adjetivos. Un ejemplo de una denominación, la India Bonita SASB, ¿ok? Comercializadora La Michoacán SASB, ¿ok? Y un ejemplo de razón social, Pérez, Ramírez y compañía SC, ¿ok? Entonces la denominación se conforma por adjetivos y la razón social por los apellidos de los miembros, ¿ok? Debemos establecer en primer lugar, entonces, en el acta constitutiva de las sociedades de producción rural, la denominación. Debe de establecerse cuál es el objeto,
debe de establecerse la duración, que como comentaba en la sesión anterior, algunos doctrineros pueden poner o ponen a veces que es de 99 años, que es indefinido. Lo cierto es que lo correcto debería ser poner una cantidad de números, y si la sociedad es tan longeva y llegamos a esos 99 años, en un futuro se debe de modificar porque se amplía el término de duración, ¿ok? Algunos autores no coinciden, algunos notarios le ponen indefinido. Desde mi punto de vista deben de poner una cantidad, porque si no, indefinido no es un número específico, ¿ok? Entonces se establece entonces la denominación o razón social, el objeto de la sociedad, a qué se va a dedicar la sociedad, la duración, el capital, qué van a aportar y a cuánto equivale en ese sentido la aportación de cada uno de los miembros o de los socios. Cláusula de extranjería, se admite o no se admite capital extranjero en la sociedad. Recuerda que las sociedades de producción rural son una figura estrictamente mexicana, tienen, vamos a decir, lo que son son creación conforme a nuestras leyes mexicanas, y se rigen conforme a las leyes mexicanas en territorio nacional, y vamos a establecer cuál es el domicilio. En el domicilio no vamos a poner una dirección en concreto, basta con poner el estado: Ciudad de México, Coahuila, Guadalajara, Estado de México. No es lo que tenemos que poner. Entonces puede ser referencia a los 6 elementos que son pregunta de examen. ¿Qué debe tener el acta constitutiva de una sociedad de producción rural? 1, denominación o razón social, ¿ok? 2, objeto. 3, duración. 4, capital. 5, cláusula de extranjería, admisión o exclusión de capital extranjero. Y 6, domicilio. Eso es lo que debe de llevar, ¿ok? En las sociedades de producción rural, recuerden, entonces les comentaba, hay un órgano de administración, hay un consejo de vigilancia, está la asamblea general, y el objeto debe de ser muy claro, porque las sociedades de producción rural tienen un objetivo en particular. Podemos ampliarlo, pero para que sea una sociedad de producción rural debemos especificar una situación en particular. Debemos de referir la manera de integración de recursos naturales, ya sea técnicos o financieros, para establecer para el establecimiento de industrias, de comercialización de materias o insumos propios de la tierra que se está trabajando. Y de ahí en fuera podemos poner en el objeto lo que queramos. Es muy delicado el tema del objeto de una sociedad, porque todo aquello que no se establezca en el objeto no se puede hacer. Si ustedes ponen las actividades, pero se les ocurre omitir que no pueden constituir hipotecas estas sociedades, no pueden pedir créditos hipotecarios, o que no pueden recibir pagos o no pueden tener cuentas, no pueden hacerlo. Es tan explícito ese tema, por eso el objeto debe de ser un tema muy delicado y deben de redactarlo con mucho cuidado, tan amplio como sea necesario, ¿ok? Y estas sociedades se inscriben en el Registro Agrario Nacional. Y el objetivo de la inscripción en el Registro Agrario Nacional es para que la constitución o la creación de esas empresas surta efectos frente a terceros, se reconozca esta personalidad jurídica propia de las empresas, y todo mundo reconozca en derecho positivo mexicano que esa sociedad exista, ¿ok? Se requiere un mínimo de 2 socios en las sociedades de producción rural, y las abreviaturas que permite la ley, en el caso de que tengamos que establecer en algún documento, es vamos a pensar en el nombre: productora de aguacates, SPR. Esas son las siglas que permite establecer la ley agraria en el caso de las sociedades de producción rural. ¿Qué significa SPR? Pues sociedad de producción rural, obviamente, sociedad de producción rural. Y pueden ser de 2 tipos estas sociedades de responsabilidad, o estas sociedades de tipo rural, ¿ok? Es muy importante que ustedes definan de qué manera van a responder los socios con su capital en determinadas incidencias. ¿Hasta qué punto respondo yo? ¿Hasta qué punto respondo yo como socio de una sociedad de producción rural? ¿Ok? Pues hay dos tipos de responsabilidades. Podemos responder de otra manera, ¿ok? Entonces podemos responder de 2 maneras. Los socios de una sociedad de producción rural pueden responder de 2 maneras. La primera es una responsabilidad limitada. Puede haber sociedades de producción rural de responsabilidad limitada, y la otra es de responsabilidad suplementada. ¿Qué pasa en el caso de la responsabilidad limitada? En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, cada uno de los socios responde por sí mismo
respecto de sus obligaciones hasta el monto de sus aportaciones y responde de manera solidaria del resto del capital, ¿ok? Cada socio, en el caso de la responsabilidad limitada, su responsabilidad está limitada. Yo respondo por la empresa y la manera en que yo respondo por la empresa es limitada. ¿A qué se limita? Al monto de mis aportaciones y en caso de que yo tuviera que responder por las obligaciones de la empresa, yo respondo de manera solidaria, ¿ok? Apoyándote, pero por lo general yo hasta por el monto de mis aportaciones. Y en el caso de la responsabilidad suplementada, además, aparte del pago y del monto de las aportaciones que hacen los socios, responden por sus obligaciones de manera solidaria. Una cosa es solidariamente, yo te apoyo, yo respondo hasta por el monto de mis aportaciones y te puedo apoyar solidariamente, porque si lo deseo. Y otra cosa es que de manera solidaria, tanto la empresa como yo debemos responder de manera solidaria, los dos por igual. Entonces, ustedes al momento de trabajar en algún momento en una sociedad de producción rural, deben de entender que una sociedad de producción rural se puede constituir bajo dos modalidades: de responsabilidad limitada o de responsabilidad suplementada. Esto naturalmente es importantísimo y es pregunta de examen. Vamos a tratar otro tema importante. Vamos a hablar de la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Repito, el tema es la pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, forestales y ganaderas, ¿ok? Este es un régimen también de propiedad que prevé la ley agraria y vamos a partir por lo siguiente, ¿no? Vamos a partir en primera instancia por definir o por establecer, como ya lo habíamos comentado en un momento dado, que están prohibidos en la República Mexicana los latifundios. Qué importante, el propio artículo 115 de la ley agraria nos define qué es un latifundio hoy por hoy y obviamente lo prohíbe. En México se prohíben los latifundios, y los latifundios son aquellas superficies de tierras, ya sea agrícolas, ya sea ganaderas o forestales, que siendo propiedad de un solo individuo, exceden los límites de la pequeña propiedad que establece la ley. Ok, en las clases subsecuentes vamos a establecer cuáles son las propiedades que se señalan por parte de la ley, pero entiendan ustedes que los latifundios en ese sentido son esta serie de tierras. Si bien es cierto que la propiedad originaria de las tierras de la nación, de toda propiedad de acuerdo al 27 constitucional, corresponde originalmente a la nación, y se confiere o se permite que el Estado y que la Federación nos confiere una propiedad derivada. La propiedad originaria es de la nación, la propiedad derivada es de los particulares, porque así lo ha conferido, así lo permite la Constitución en sí misma, y así consecuentemente lo permiten y lo llevan a cabo las autoridades, ¿ok? Vamos a empezar entonces a definir algunos temas respecto de este tema, respecto de este capítulo que estamos viendo de las tierras, de las propiedades individuales, y hablemos de las tierras agrícolas. Porque hemos hablado de tierras y de latifundios y de comunidades, pero a lo mejor no tenemos claro qué son a qué se dedica cada tipo o qué actividad tienen cada una de las diversas parcelas, ¿no? O de las diversas propiedades que existen en materia agraria. Bueno, pues las tierras agrícolas son aquellas tierras propiamente que se dedican al cultivo de vegetales. Así lo establece la propia ley agraria. Si yo voy a referir a una tierra que se dedica específicamente al cultivo de vegetales, estaré hablando de una tierra de naturaleza agrícola. Agrícola, cultivo de vegetales, ¿ok? ¿Cuáles serán las ganaderas? Por otro lado, las tierras ganaderas son aquellas tierras que se dedican o que tienen como función primordial la reproducción y la cría de animales, ya sea mediante la vegetación, ya sea que esta vegetación sea natural o sea inducida. Entonces, si yo tengo una tierra y me dedico a la crianza de borreguitos o de caballos o de puercos, y me dedico propiamente a la cría y a la reproducción de estos animales en un hábitat natural, estamos hablando de tierras ganaderas, ¿ok? Pero recuerden que ese hábitat puede ser la propia naturaleza en sí misma, puede ser una parcela o puede ser recreado por el hombre. Vamos a suponer que no hay espacios, desafortunadamente necesitamos recrear un hábitat necesario para que estos animalitos se puedan criar y reproducir, y el hombre hace una reproducción o induce, o a lo mejor
hace o desarrolla un hábitat, un lugar especial para estas dos actividades, que son la crianza y la reproducción. En ese caso será inducido. Y si nos dedicamos a la cría y a la reproducción de estos animalitos en un hábitat propiamente natural, pues hablamos de una tierra que es de carácter natural y no es inducida naturalmente, ¿ok? ¿Cuáles son las tierras forestales, muchachos? Bueno, cuando nos referimos a las tierras forestales, nos referimos a aquellas tierras o aquel tipo de suelo que sirve para el manejo productivo de bosques y selvas, ¿ok? Bosques y selvas. Estos son recursos naturales. Recuerden que una de las leyes que en materia agraria vamos a aplicar de manera supletoria, que vamos a observar, no podemos dejar de pasar desapercibida esta ley, es la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente. Hay una rama, aquellos que estudiamos derecho, que es el famoso derecho ecológico, que es una rama propia del derecho administrativo, el derecho ecológico. Hay incluso delitos en materia ecológica, ya lo habíamos comentado. Y todas aquellas tierras que propician, todas aquellas tierras o aquellos suelos que se dedican al manejo propiamente de bosques y selvas son delicadísimos porque no son recursos naturales de la República Mexicana, entonces requieren un tratamiento especial y se rigen bajo las leyes de se rigen bajo la ley bajo la Ley General de Equilibrio y Protección del Medio Ambiente, bajo una legislación específica, y esos recursos tienen un especial cuidado por parte de las autoridades, ¿ok? ¿Qué son las tierras agrícolas, por otro lado? ¿A qué se refieren las tierras agrícolas? Bueno, pues si hablamos de tierras agrícolas, hablamos de tierras rústicas, tierras del campo, que no estén dedicadas a alguna otra actividad económica, propiamente dicho, ¿ok? Todas las actividades que acabamos de platicar, ya sean las agrícolas, ya sean las ganaderas, ya sean las forestales, todas estas tierras agrícolas. Si nos referimos en el caso de las tierras rústicas, una tierra rústica en sentido estricto, una tierra rústica es aquella que no tiene ningún tipo de impacto o de manejo económico, ¿ok? Cualquiera de estas puede ser, pero en resumidas cuentas, en resumen muy concreto, si ustedes escuchan la palabra rústica, es que no hay un manejo económico, ya sea a nivel agrícola, ganadero o forestal, ¿ok? Próximamente vamos a ver cuáles son los límites, cuáles son las limitaciones en torno a esta pequeña propiedad individual de tierras agrícolas, de tierras ganaderas y de tierras forestales, porque hay límites para poder adquirir cada una de ellas. Las tierras agrícolas tienen determinados metros, las forestales, etcétera, y hay reglas especiales. Esto lo estudiaremos la próxima clase y por favor estudien de manera integral. Vamos a la mecánica, no sé si les había comentado, les voy a pasar un calendario a través del chat para que sepan ustedes día y hora en la cual tendremos que establecer una videollamada. Yo la semana que entra les voy a dar, aquí está la lista, primero van tantas personas, les voy a hablar tal día, tal hora, tal día, tal hora, tal día, tal hora, y empezaremos a preguntar. Ya saben cuáles son las reglas de las participaciones, ya saben qué pasa si hay 3 participaciones negativas, entonces les sugiero que se pongan a estudiar, ¿ok? Pasen un excelente fin de semana y cualquier duda o aclaración, como lo dije al principio, háganmela llegar por los medios que ya saben y sigo sus órdenes. Hasta luego, muchachos.